La región de Centroamérica y el Caribe sigue mostrando datos preocupantes con respecto al aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas. Por ejemplo, según el estudio ERCE de la UNESCO, más del 40% de los estudiantes de tercer grado y el 60% de sexto grado primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y escritura, lo cual representa una crisis de aprendizaje que compromete el desarrollo de nuestros países. Se necesitan datos y evidencia para tomar decisiones que permitan mejorar la comprensión lectora y escritura de los niños de los primeros grados. Los ministerios de educación necesitan información objetiva para asumir un compromiso real de diseñar e implementar políticas públicas en esta área. Asimismo, se necesita mejorar los procesos de formación docente y brindarles acompañamiento pedagógico para implementar estrategias basadas en evidencia, eficientes y pertinentes para la infancia. Es decir, que hayan sido exitosas y puedan adaptarse a diferentes contextos, porque como bien lo sabemos, nuestra región es muy diversa. Para superar las brechas del aprendizaje en la lectoescritura inicial, los docentes necesitan recursos que permitan llevar la evidencia al aula. El personal docente tiene una carga laboral grande y no hay tiempo suficiente para leer estudios extensos, diseñar estrategias y aplicarlas en el aula. En este contexto surge RedLey, que es precisamente eso, una red que busca vincular instituciones de educación superior en la región y expertos en el tema para trabajar colectivamente para la calidad en la enseñanza de la lectoescritura inicial de sus países y de la región. En la RedLey estamos convencidos de que aprender a leer y escribir en nivel primario es la base para construir un aprendizaje futuro. Y para eso hemos enfocado nuestro trabajo en 3 áreas. La primera es producir evidencia desde la región, en la región y para la región sobre el aprendizaje de la ley. Segundo, en la región tenemos que poner la investigación por delante para poder articular lo que queremos hacer. Y la tercera es que si queremos ver dónde están los problemas y qué hacer frente a ellos, hay que investigar. Además, la investigación permite innovar. La investigación es clave para construir la política educativa. Tiene una función orientadora poderosa para desarrollar estrategias de formación docente, de mejora del currículo, de creación de materiales y recursos pedagógicos. Es importante formar a la comunidad educativa, construyendo una vinculación con la evidencia. Por ejemplo, en procesos de formación dirigidos a funcionarios de ONGs, docentes, líderes educativos y ministerios de educación. En la RedLey apostamos por la formación con alta calidad académica y vinculada con la investigación para mejorar las condiciones de la lectoescritura inicial de nuestra región. Por eso, la RedLey propone un modelo para el fortalecimiento de capacidades docentes y hemos aplicado en nuestros cursos y en la maestría en lectura y escritura inicial. La RedLey cuenta con una serie de recursos educativos abiertos en línea que contribuyen a formar maestros. También ayuda a los tomadores de decisiones a comprender mejor cuál es el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Los cursos y los recursos son tan valiosos porque se realizan con base en evidencia, obtenida de investigaciones realizadas en la región a partir de contextos centroamericanos y del Caribe, realidades que conocemos y fácilmente podemos identificar. En RedLey fomentamos la sinergia entre actores clave, propiciando espacios de intercambio de ideas, experiencias y trabajando por una agenda de manera coordinada. En RedLey hacemos incidencia a favor de nuestros países porque conocemos los contextos y las necesidades reales. Lo invitamos a unirse a esta comunidad de especialistas y organizaciones para expandir su trabajo, construir, crear y nutrir lazos colectivos que permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura inicial en la región.